Nota del autor. El título original del capítulo era ¿Qué cambió? ¿Qué no ha cambiado? También debo admitir que aspectos como conocer a March y encontrar a Pioran son protagonistas de la trama y no tanto de los personajes como me gustaría. Sin embargo, deberían ser los únicos aspectos importantes de la trama de esta historia. Mientras escribo esto, me preocupa constantemente conectarme demasiado con el canon y no crear contenido original atractivo. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Toyo Eternity, esa distinción pertenece al increíble Yoshitoki Ima. Capítulo 8. ¿Qué no ha pasado? No mucho cambió en los días siguientes a su encuentro con Pioran. Vagaron por lo que empezaba a parecer un bosque interminable. Stian solo tuvo que trabajar un poco más y con más ahínco para mantenerlos a todos. Sin embargo, la anciana comía lo suficiente para 3. Mientras que Joan era un lobo. Así que se preguntó cuánto esfuerzo extra estaba haciendo para mantenerse. Por supuesto, la falta de nuevos paisajes se estaba volviendo cada vez más aburrida. Sin embargo, Stian nunca se quejaba. Siempre tenía comida, agua y alguien con quien hablar. Que, siendo sinceros, eran las principales prioridades del chico para sobrevivir. Había un tipo llamado Bjorn. No sé por qué, pero estaba muy nervioso, siempre mirando por encima del hombro. Mi amigo teorizó que era paranoico y que espíritus malignos lo perseguían, decía Stian para iniciar una conversación. Sin embargo, Pioran se detuvo de repente antes de correr hacia adelante. Sus viejas piernas se balanceaban erráticamente entre la tierra y la piedra. Pioran. Llamó el chico Doki, corriendo tras ella con Joan. «Es un mapa», exclamó el anciano, corriendo hacia un poste de madera en el camino de tierra. Stian, sin aliento, la alcanzó, apartándose los mechones blancos de los ojos. ¿En madera?, preguntó el chico, ladeando la cabeza. Los mapas de Doki estaban pintados sobre pieles de animales resistentes. Así que la madera parecía un material ridículo. Era demasiado fácil de arrastrar por la nieve y demasiado rígida para transportarla. Sin embargo, se dio cuenta de que en el paraíso no había fuertes ventiscas ni acumulaciones de nieve que desplazaran los letreros de madera. ¿Qué es esto? Hay un pueblo. Gritó Pioran, pasando los dedos por el cartel. ¿Eh? ¿Hay? Preguntó Stian, entrecerrando los ojos al observar las líneas que cubrían la madera. Podía comprender la presencia de montañas y algún que otro río. Pero por lo demás, para él todo eran garabatos sin sentido. Aquí mismo, muchacho, explicó la anciana, señalando un pequeño paquete de símbolos. Aunque está a 100 ri de distancia. Quizás podríamos caminar hacia el mar, añadió pensativa, agachándose mientras sacaba un papel para escribir. ¿Ri? Preguntó el más joven, parpadeando. Pioran se giró hacia él y señaló un árbol frutal a cierta distancia. Estaba a unos 3 minutos de distancia. De ese árbol a mí. Unos 10 u 11 de esos son un ri. La anciana visualizó con destreza antes de volver a su papel. Sin embargo, hizo una pausa antes de dirigir bruscamente su atención hacia él. ¿Todavía tienes ese cuaderno de dibujo de Yanome? Preguntó Pioran, irguiéndose. Sí, ¿por qué? Preguntó el más joven, quitándose el objeto en cuestión. Dibuja tú. Copia esto en tu cuaderno, ordenó el anciano, señalando el mapa de madera. Ah, ya veo. Entendido. Respondió Stian con entusiasmo, apresurándose a coger sus herramientas. Después de todo, el chico llevaba tiempo deseando ilustrar algo más que bosques. Abriendo su libro, la mirada de Stian se detuvo brevemente en los dibujos de March y Parona. Pero rápidamente pasó a una página en blanco y empezó a trazar el mapa. Realizó el proceso con rapidez y empezó a notar algo en los extraños garabatos. «Oye, Pioran, ¿es escritura Yanome?», preguntó el chico, asegurándose de pronunciar la palabra correctamente. «¿Sí?», la anciana confirmó con un gesto. «Ah, me gusta mucho la idea de usar garabatos para comunicarnos, no solo imágenes. Aunque parece muy complicado comparado con cómo lo hacíamos nosotros», expresó Stian con una sonrisa de asombro. Los símbolos más técnicos de los Toki eran las pinturas antiguas de sus antepasados para describir diferentes lugares. Aún así, al chico le gustaba creer que sus retratos personales eran más detallados. Pioran lo miró de reojo antes de sonreír con picardía. ¿Quieres aprender a escribir, muchacho?, preguntó el anciano con voz estridente. ¿En serio?, tartamudeó Stian, con los ojos iluminados por estrellas. Claro, claro. Pioran se despidió con un gesto de la mano. Probablemente sintiéndose orgullosa de sí misma por alguna razón.
Con su bastón, comenzó a trazar líneas en la tierra para escribir símbolos. Mira. Así se escribe Estian, explicó la anciana obedientemente mientras sus ojos se clavaban en la escritura. ¡Guau! Así que ese es mi nombre. Exclamó con entusiasmo, copiando el símbolo en su cuaderno junto a una pequeña imagen de su rostro. Pioran asintió, complacido, antes de mostrarle otros símbolos. Estian los duplicó diligentemente en sus páginas. Disfrutaba de esta nueva y divertida lección sobre el mundo exterior. Sin embargo, un sonido giratorio desde atrás les hizo detenerse. Al girarse, observaron cómo Joan adoptaba la forma de Zurui. Cabello negro como la tinta cubría ojos amarillos en lugar de iris naranja sangre. Una marca de nacimiento, la huella de una mano, ardía contra la ropa sencilla y andrajosa. Joan, el chico de pelo blanco suspiró, desviando la mirada hacia su tiza. Realmente apreciaba cómo su amigo parecía dominar su forma de lobo la mayoría de los días. Sin embargo, aún había momentos en que Joan se transformaba en Zurui. El inmortal se tambaleó torpemente hacia él y se apoyó en su hombro. ¿En qué puedo ayudarte, Joan? Preguntó Estian con torpeza, mirando a su amigo a los ojos, incómodo. Estian, murmuró Joan, apartando el libro. Oh, ¿quieres intentarlo? Bueno, solo ten cuidado, instruyó el chico Doki, inseguro, alejándose un paso mientras le entregaba la tiza a Joan. Al principio, el inmortal intentó olerla y luego morderla. Ante lo cual Estian rápidamente apartó la mano para guardar su herramienta de dibujo. Oh, ¿a ti también te interesa escribir, Joan? Pioran observó al adolescente de pelo negro con gran interés. Estian dio un paso al frente, sorprendido por tal suposición. En respuesta, Joan transcribió los mismos símbolos en otra página del libro una y otra vez hasta que coincidieron. Lo tomaré como un sí. Parece que se parecen a ti, muchacho. La anciana rió entre dientes, acercándose al inmortal. ¿De verdad? Preguntó Estian lentamente, con un dejo de escepticismo en la voz. Para completar sus palabras, sutiles destellos de decepción se arremolinaban en sus ojos. Bajó la cabeza mientras su amigo seguía copiando símbolos. ¿Estás seguro, Joan? Murmuró el chico, mirando hacia abajo para evitar su mirada. Como era previsible, no recibió respuesta. Oye, muchacho. ¿No les enseñaste a hablar? Preguntó la anciana, mirándolo con curiosidad. Estian, avergonzado, escondió los brazos tras la espalda. Bueno, solo han pasado 5 días desde que nos fuimos, se disculpó débilmente. Un tímido intento de ocultar que no tenía intención de enseñarle a Joan a hablar correctamente. Para Estian, que Joan hablara más sería otro cambio evidente. Y en ese momento, el chico no quería más cambios indeseados que le afectaran la mente. La idea de más cambios le hacía un nudo en el estómago y le producía una punzada de pánico nauseabunda. Sin embargo, miró a su amigo, que parecía tan tranquilo y contento con su libro. Pero supongo que esto facilitará que los demás te entiendan. Estian cedió con una sonrisa forzada. Bien, bien. Enseñémosle a vivir como un ser humano. Pioran partió con la confianza de un guerrero en plena batalla. ¿Él? Preguntó el chico Doki, siguiendo la mirada de ella hacia su amigo. Ah, sí, me parece bien, Pioran, murmuró Estian mientras el anciano arrullaba a Joan. Exhaló un suspiro antes de volver a su trabajo con el mapa, ignorando el escozor que lo perturbaba. Cada vez que se detenían a descansar, Estian y Joan repasaban los símbolos de su libro. El chico ayudaba a su amigo a pronunciar las palabras. Sin embargo, había una tibieza en su enseñanza que Estian no podía contener por mucho que lo intentara. La falta de entusiasmo al repasar las sílabas o al redirigir al inmortal a Pioran tras solo unos pocos errores era frecuente. En su interior, Estian detestaba intentar cambiar a su amigo. Era como si una garra helada le apretara el corazón cada vez que le tocaba ayudar a Joan. Congelando sus brillantes sonrisas y pensamientos mientras cumplía con su deber, día tras día. Las cosas antes estaban bien. ¿Por qué quieres que eso cambie, Joan? Se preguntaba Estian repetidamente. Normalmente, el lobo podía leer sus pensamientos antes de responder para consolarlo de alguna manera. Joan siempre era bueno en eso, haciendo que el chico Doki se sintiera mejor incluso en sus peores momentos. Sin embargo, esos días su amigo no lo escuchaba. Estian tenía que recordarse constantemente que no todo era malo. Por ejemplo, viajar con Pioran los llevaría a su tierra natal, Takunara. Una tierra brillante más allá de los vastos mares. Escuchar a la anciana hablar de sus orígenes le recordaba las cautivadoras historias de su abuelo. Era como volver a soñar con el paraíso.
Solo que ahora podía viajar a esos lugares asombrosos en lugar de esperar. Ese simple conocimiento encendió de nuevo una llama deslumbrante en su corazón. Unas ondas de calor lo recorrieron todo el cuerpo y derritieron el frío que lo rodeaba. Finalmente, el grupo se aventuró hacia la costa. Las frías olas rozaban la suave arena dorada. Stian y Joan habían pasado las manos por los granos con asombro antes de que Pioran los condujera a un barco. El chico Doki tuvo que dar un paso atrás al ver el transporte por primera vez. Es como nuestra casa, solo que de lado, dijo Stian con cariño, inclinando la cabeza para mirar la nave horizontalmente. ¿Vivías en un barco? Preguntó Pioran mientras subían a bordo. Mis antepasados viajaron por mares embravecidos para llegar a nuestra tierra. Al llegar, nuestros antepasados convirtieron sus embarcaciones en casas para sobrevivir, explicó el adolescente de pelo blanco. Aspiró el olor a sal y el sonido de los peces. Disfrutaba de la vista de las nubes que se deslizaban por el cielo despejado sin hojas ni ramas que le impidieran el paso. El océano me recuerda a casa. Pero siempre he querido cruzar las aguas en lugar de observar desde la orilla, ¿verdad, Joan? Instó Stian a su amigo, que los seguía. Suena divertido, respondió el inmortal con una sonrisa torcida. Joan sin duda había progresado en sus habilidades de comunicación. Viéndolo directamente, el chico Doki lo compararía con un niño pequeño. Felizmente ignorante del mundo que los rodeaba. Sin embargo, Stian conocía a su amigo mejor que eso. Joan simplemente se estaba adaptando al habla y los gestos humanos. Lo cual era una certeza absoluta. Así que suspiró, dejando la conversación para otro día. Cerca del final de su viaje por el mar, el cielo se incendió. Brillantes zarcillos de desastre se perdían en la oscura noche mientras los gritos resonaban tras ellos. Pioran les había explicado el violento y sangriento conflicto entre Takunaa y Yanome. Algo más grande que cualquier pequeña disputa o batalla local que Stian hubiera conocido. Era la guerra. El chico Doki se encontraba apoyado en la barandilla de madera, hipnotizado por el caos. Tanto que no podía apartar la mirada de la tragedia mientras su barco pasaba. Los sonidos del mar se silenciaban por la lucha lejana. El mayor del grupo dormía largo rato en el camarote. Mientras tanto, Joan, su querido amigo, permanecía torpemente al lado de Stian. Desviando con indiferencia su mirada ajena de las estrellas, del otro chico, al suelo. Oye, Joan, ¿recuerdas aquella historia que nos contó el abuelo? ¿Aquella en que estaba muy enfermo y cansado? Preguntó el chico Doki en voz baja, hundiéndose en los codos. No. Respondió el inmortal meneando la cabeza. No. Repitió Stian, con el tono endurecido. Sin embargo, suspiró con resignación. Supongo que tiene sentido, estabas cansado cuando nos lo contó, después de todo, afirmó el chico con un breve asentimiento. Había notado que, por alguna razón, a su amigo no le gustaba hablar de su hogar en la tundra. Habría que hablar de eso en otro momento. Bueno, se trataba de nuestros grandes antepasados, Ara y Sot. Los primeros del pueblo Doki. Stian comenzó, sintiendo las palabras de su abuelo resonar en su cabeza. Tras un gran diluvio que dispersó a la gente del mundo, dos grupos vagaron por los esqueletos de la tierra. Un grupo de guerreros liderados por Ara el Temerario. Y los tejedores guiados por Sot el Paciente. Ambos líderes se preocupaban mucho por sus respectivos pueblos y buscaban un refugio seguro donde establecerse. Meses de viaje por tierras desiertas y terrenos peligrosos transcurrieron en una terrible incertidumbre. Sin embargo, como si los mismos dioses y espíritus los hubieran ayudado, Ara y Sot encontraron un valle fértil donde el sol brillaba con más fuerza. Una tierra perfecta para que sus grupos vivieran. El chico Doki hizo una pausa, respiró hondo antes de continuar. Sin embargo, cuando Ara y Sot se encontraron construyendo sus hogares, ambos se convirtieron en enemigos odiados. Endurecidos por la lucha por la supervivencia y cegados por la codicia hacia su propio grupo, se negaron a compartir el valle por temor a perjudicarlos. Se convirtió en una gran batalla, una de fuerza e ingenio. Donde los perdedores serían los obligados a abandonar el valle. Los guerreros de Ara usarían la fuerza bruta para cargar obstinadamente contra la gente de Sot. A su vez, los tejedores cosían muros robustos, redes esporádicas y trampas para combatir a los combatientes. La batalla se prolongó indefinidamente, agotando la vida de todos los involucrados. La situación cambiaba día tras día. Hasta que finalmente, los grupos se enfrentaron en la colina más alta en la noche más oscura. Stian se detuvo de nuevo, sorprendido al contar la historia. Las horas transcurrieron lentamente, matando a muchos a su paso. Finalmente, Ara y Sot se enfrascaron en un duro combate.
El guerrero aplastó los pies de Sot. El tejedor le cortó los ojos a Ara. Los líderes bajaron la colina a paso lento hasta una discreta zanja cerca del fondo del valle. Sin embargo, al aterrizar, los dos estaban demasiado aturdidos para moverse. Vieron hierba amarillenta y hojas muertas. Ríos secos y huesos de animales. Los desgarradores efectos de su violencia sin sentido en la tierra que tanto deseaban. Sangre roja goteaba colina abajo como lluvia. Camaradas caídos que habían jurado proteger. La visión destrozó sus pensamientos de batallas y dominio en distantes jirones. Las nubes se abrieron, permitiendo que un único rayo de luna iluminara a los líderes antes de dirigirse hacia la cima de la colina. Como si los mismos espíritus los llamaran para poner fin a esta locura que había consumido el valle. Sot usó las cuerdas alrededor de su cintura para curar sus heridas. Después, Ara los cargó a ambos colina arriba hasta donde aún luchaban. Grupos. Donde solo bastó ver a sus líderes unidos para que cesara la hostilidad. Con el corazón apesadumbrado, los grupos se unieron para encontrar un nuevo refugio. Uno que no quedara arruinado por su brutalidad innecesaria. Los guerreros reunieron materiales y comida. Mientras tanto, los tejedores construían ropa y barcos. Pronto, el grupo que se hacía llamar los Toki huyó al océano en busca de un hogar. El chico Doki terminó, mirando su reflejo en el agua con asombro. No puedo creer que haya recordado todo eso, pensó. Suena bien, dijo Joan con un gesto bobo. En respuesta, Stian le sonrió a su amigo antes de que su expresión se desvaneciera. Lo que quiero decir, Joan, es que quiero que pase algo similar con Takunaga y Yanome. La gente no debería pelearse, jamás, expresó Stian, lanzando una mirada particularmente dura a un Joan impasible. Esperaba que el inmortal hubiera aprendido la lección de su masacre de Yanome. De acuerdo. Respondió el adolescente de cabello negro, sin que sus ojos indicaran si lo había hecho o no. Stian apartó la mirada de su amigo y la volvió hacia el mar. Estudió la figura ondulante del otro chico, con sus familiares ojos amarillos mirándolo fijamente. Sin embargo, acompañados de rasgos desconocidos que un extraño había tenido semanas atrás. El chico Doki solo había visto al convicto durante esos breves segundos. Pero el rostro del original había expresado mucho, más de lo que su amigo podía asimilar. Los pensamientos de Stian volvieron a Zurui. Una avalancha de preguntas se disputaban la atención. Abrió la boca para hablar, pero la cerró. La vacilación se filtraba por las grietas de su mente. Sin embargo, reparó sus defensas y siguió adelante. Joan, ¿qué le pasó a Zurui? Preguntó el chico de pelo blanco en voz baja, con los ojos morados clavados en él. Su pecho se encogió inexplicablemente de miedo y ansiedad. El corazón de Stian latía más rápido, enviando cada vez más sangre de pánico por su cuerpo. Pero Zurui estaba bien. Así que no tenía nada que temer al preguntar. Sin embargo, su mano inconscientemente comenzó a jalarse el cabello. ¿Quién es ese, Stian? Preguntó Joan frunciendo el ceño. Zurui era alguien que conocimos en la prisión Yanome. ¿Es a él a quien imitas ahora mismo, Joan? ¿Podrías decirme qué le pasó mientras estaban juntos? Bueno, supongo que se conocieron porque te pareces mucho a él y. Perdón, estoy divagando. Murmuró Stian rápidamente, ruborizándose levemente y gesticulando con furia. Yo, recuerdo, gritar, de dolor, respondió el inmortal, interrumpiendo a Stian con el ceño fruncido. Parecían incómodos, como si revivieran un recuerdo incómodo. El chico Doki captó sus movimientos espasmódicos y les puso una mano compasiva en el hombro. Ah, no importa, Joan. Debería haber preguntado después. Stian esquivó la pregunta apresuradamente, alejándose rápidamente. Creo que bajamos pronto. Así que voy a despertar a Pioran. Se disculpó, caminando a toda velocidad hacia las plantas inferiores de la nave mientras Joan observaba con la mirada perdida. Horas después, Stian cargó a Pioran, aturdido por el sueño, a su espalda por el bosque cercano. Joan caminaba a su lado, con pasos sueltos y aleatorios. La casa de mi amado, está por allá, iremos primero, la anciana bostezó, levantando el brazo aturdida. El chico Doki rió cuando ella le golpeó la cabeza accidentalmente por la que debía ser la 30ª vez. Bueno, deberíamos descansar antes de ir demasiado lejos, Pioran. Este bosque es bonito, prepararé un lugar más adelante, aconsejó Stian, mirando a su amigo que sostenía sus pertenencias. Justo, lo que estaba pensando, muchacho, respondió el anciano con cansancio, antes de babear sobre sus mangas. El chico puso los ojos en blanco, juguetón, con falsa exasperación.
Procedió a levantar ligeramente la cabeza de Pioran de su hombro y la cargó como si fuera una novia. Caminaron unos minutos más en silencio antes de que él la dejara en el suelo de tierra. Voy a encender una fogata. Joan, ¿podrías intentar encontrar algo de comida por aquí? No quiero echar mano de nuestras reservas, si podemos evitarlo, pidió Stian mientras recogía piedras y palos. De acuerdo. El inmortal asintió, caminando velozmente hacia los árboles. Pronto, el calor del fuego envolvió al trío mientras masticaban algunas bayas locales. Pioran le pidió a Stian que describiera las especies de plantas nativas en su libro para evitar consumir nada venenoso. Lo cual resultó ser prudente cuando Joan regresó con un montón de raíces y bayas venenosas. Aunque al final el grupo tuvo que retirarse a dormir. Duerme un poco, Joan. Voy a apagar el fuego primero, sugirió Stian, poniendo especial cuidado en que Pioran estuviera cómodamente acomodada bajo su manta. Colocó con cuidado su cabeza canosa sobre las bolsas que le servían de almohada improvisada. El inmortal tarareó antes de quedar inconsciente casi al instante. El chico de pelo blanco sonrió mientras observaba a sus compañeros que dormían plácidamente. Sin embargo, él mismo no se retiró todavía. En cambio, Stian abrió su mochila en silencio y sacó su libro y tiza. Después, el chico se dirigió de puntillas hacia uno de los árboles más pequeños cerca del grupo. El tronco oscuro tenía pequeñas ranuras talladas, probablemente hechas por exploradores del pasado. Lo cual fue una suerte para él, ya que sus habilidades para escalar eran bastante deficientes. Stian trepó por el árbol hasta llegar a la rama más baja. Con cuidado, se sentó sobre la madera seca. ¡Guau! ¡Qué vista tan bonita desde aquí arriba! El niño la admiraba desde arriba. Era como si el mundo se hubiera abierto ante él, envuelto en la luz de las estrellas y el aroma de las hojas frescas. La brisa jugueteaba con las páginas mientras dibujaba con serenidad la vista que tenía ante sí. Líneas grandes y gruesas con copas curvas representaban los árboles. Un pequeño círculo con dos figuras debajo representaba a Joan y Pioran. Manchas de tiza esparcidas por los espacios superiores representaban las estrellas. Satisfecho, Stian hojeó algunas páginas para repasar los símbolos más recientes que Pioran les había enseñado. Murmuraba en voz baja mientras trazaba los dibujitos que había dibujado junto a los garabatos. Pero, antes de que pudiera dejarse llevar por su imaginación, un chirrido penetrante y crepitante invadió sus oídos. Sobresaltado, Stian bajó la vista para localizar la causa del disturbio. ¿Qué? Susurró, abriendo mucho los ojos al contemplar lo que había debajo. Del suelo emergió una criatura con forma de raíz. Con sus movimientos nudosos y siniestramente flexibles, el ser se elevó en el aire antes de desgarrar y contorsionarse. La punta de la criatura se dobló hacia adelante y corrió hacia su presa. El terror puro le inundó las venas. Stian sintió que el grito salía de su boca antes de que su cerebro procesara lo que estaba ocurriendo. Joan. Advirtió el chico desesperado, sintiendo de repente frío al tacto. El inmortal despertó demasiado tarde y, sin apenas tiempo para reaccionar, fue atravesado por las raíces sobrenaturales. Los zarcillos de tierra se le clavaron en el torso antes de retorcerse para penetrar en el cuello. El horror invadió a Stian al ver a Joan gorgotear mientras las venas se le marcaban en el rostro oliváceo. Su cuerpo se movió solo, abrazando el tronco mientras se deslizaba para ayudar a su amigo. Las ramitas sueltas le cortaban los dedos con dolor. ¡Arc! Exclamó Joan mientras las raíces lo obligaban a arrodillarse. Tras unos segundos, el ser retrocedió tras crear una estructura oscura parecida a un árbol de la espalda de Joan. Por un instante, Stian pensó que lo peor había pasado. Desafortunadamente, su amigo continuó retorciéndose de incomodidad mientras extrañas luces rojas brotaban de su figura. Como sangre, comparó Stian con morbo. Entonces, observó consternado cómo Joan adoptaba su forma de lobo. Enseñaban los dientes, gruñendo al misterioso ser que los había atacado. Una furia gélida similar se extendía por el chico Doki. ¿Qué pasa, Joan? Preguntó Pioran al despertarse, frotándose los ojos para quitarse el sueño. La mirada de Stian pasó de la criatura al anciano. Esa cosa ya hirió a Joan. ¿Qué le haría a Pioran? Pensó peligrosamente, lanzándose para interponerse entre el extraño ser y el anciano. Fuera de aquí. Le espetó el chico a la criatura, extendiendo los brazos como un escudo. Sin embargo, un jadeo escapó de su garganta al ver las raíces doblarse unas sobre otras, copiando la imagen de Zurui. Una réplica de pesadilla hecha de raíces y hojas, con los ojos como agujeros inquietantemente huecos.
¿Qué es eso? Gritó Estian, dando un paso atrás involuntariamente. ¿Por qué te pareces a Joan? Gritó Pioran al mismo tiempo, señalando con un dedo tembloroso al ser. La criatura desconocida no respondió, simplemente contraatacó al lobo gruñón. Su amigo mordió furiosamente el cuero cabelludo del terroso Zurui, agitando sus extremidades erráticamente, impulsados por un impulso asesino. Fue un choque entre dos poderosas fuerzas de la naturaleza. El chico Doki observó impotente cómo Joan luchaba contra la entidad. Se gritó a sí mismo que debía avanzar y ayudar a su amigo. Pero sentía como si un asaltante invisible lo estuviera estrangulando. Tenía los pies pegados a la hierba. Los ojos de Estian seguían las raíces que parecían enroscarse detrás de Joan. ¡Cuidado!, gritó el niño, recuperando la voz. Las pupilas del lobo encontraron las suyas y se lanzaron al suelo, esquivando por poco los zarcillos circulares de raíces que intentaban atrapar su cola. Joan aulló y saltó, corriendo en círculos preparándose para otro ataque. Mientras tanto, la entidad finalmente pareció notar su presencia y la de Pioran. Ladeó la cabeza en su dirección, extendiendo los brazos. Estian vio cómo las extremidades se expandían rápidamente hacia ellos primero. Y rápidamente arrastró a la anciana. Los dos humanos tosieron cuando las raíces tocaron el suelo y esparcieron polvo de tierra por el aire. Sin embargo, procedió a empujar a Pioran cada vez más lejos del peligro. ¡Alto! ¡Atrás!, le susurraba Estian al oído mientras ella protestaba por su decisión. Desafortunadamente, su constante vigilancia del cuerpo principal de la entidad lo hacía ajeno a las raíces que se desarrollaban bajo sus pies. Solo con el sonido del cambio se dio cuenta. Pero se dio cuenta demasiado tarde. «Muévete, muchacho», le gritó Pioran. Fue ella quien lo apartó del ataque en esa ocasión. Sin embargo, Estian no pudo evitar ser herido por las afiladas raíces que brotaron como lanzas. Soltó un jadeo de dolor al recibir un profundo corte en la mejilla. Sus manos se dirigieron de inmediato a la zona herida mientras la sangre goteaba al suelo. Estian aminoró la marcha mientras se aferraba a la herida. Sintió el calor creciente en la zona debido al dolor y la adrenalina. Por suerte para él, la criatura se agitó al ver que Joan reanudaba sus feroces ataques. Redirigiendo su atención hacia el lobo, problemático pero persistente. Apretando los dientes y retrocediendo temblorosamente, Estian vislumbró algo brillar en la oscuridad. Algo rojo palpitante se distinguía del marrón apagado de la entidad. Su brillo, que gritaba con suma importancia. Otro aullido resonó en el cielo nocturno cuando Joan fue atrapado de nuevo por las raíces. Las extrañas luces rojas sobresalían repetidamente del cuerpo del lobo. El conflicto parecía alejarse de ellos por ahora, para inmensa preocupación y alivio de Estian. Sin embargo, su ansiedad pronto superó su consuelo cuando Joan se transformó en Oniguma. El chico de pelo blanco recordó cómo las raíces emboscaron a Joan. Luego observó cómo la entidad seguía concentrándose en el inmortal. Estian sintió el latido de su corazón contra su pecho al darse cuenta de que la entidad tenía a su amigo en la mira. Si bien no era una herida común ni una descarga Yanome, le estaban haciendo algo extraño a Joan. Y el chico tenía un horrible presentimiento de que algo andaba muy mal. Algo que podría alejar a Joan de él. Él se negó a correr ese riesgo. Todas las dudas y quejas previas se desvanecieron. Lo único que importaba en ese momento era que Joan corría peligro real. Su amigo corría grave riesgo de morir para siempre. Un miedo que lo superaba todo. Estian corrió por el bosque para alcanzar a Joan. Superó por mucho a Pioran, quien lo llamó. Pero no había tiempo que perder. Encontró al enorme oso enfrascado en una brutal pelea con la entidad que había tomado su forma de lobo. Sus ojos recorrieron la zona en busca de algo útil, un plan, un arma, cualquier cosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, murmuró el chico nervioso, tirándose bruscamente del pelo. La lucha había devastado gran parte del paisaje circundante. Árboles caídos y piedras volcadas por doquier. A Estian le dolía la cabeza con la cantidad exponencial de ideas que estaba creando. El frío de la noche le entumeció los dedos, pero las llamas de su determinación lo impulsaron hacia adelante. El chico agarró un palo largo y puntiagudo del suelo y lo levantó en alto, imitando la postura de una lanza. Sin embargo, le temblaban las manos. ¿Dónde golpeó?, se preguntó Estian, con los brazos temblorosos mientras escrutaba al enemigo. Gracias a las rápidas acciones del oso y la entidad, Estian vio el mismo destello rojo de antes. Latía como un corazón latiendo. ¡Ay!, exhaló, recuperándose. Aplástalo, Joan.
Gritó Stian, señalando el suelo. Como si se moviera por instinto, el animal estrelló a la criatura enraizada contra el suelo frente a él. Levantó los brazos para protegerse de las partículas de tierra y las raíces sueltas que se le abalanzaban. Sin embargo, el chico abrió los ojos y vio que el pulso rojo provenía de un extraño objeto redondo. Usando reflejos que se movían con el viento, Stian se lanzó hacia adelante con el palo, ignorando las despiadadas raíces que se le lanzaban. No sé quién eres ni qué quieres. Pero déjanos en paz. Gruñó el chico Doki mientras hundía el arma improvisada en el objeto. La entidad se congeló en el instante en que su palo lo atravesó. Las raíces cayeron al suelo y liberaron a Joan, aún en la forma de Oniguma. Stian jadeó mientras retiraba el palo, tocando con cuidado los zarcillos. Respiró aliviado al concluir que la amenaza estaba muerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Huele, el oso graznó con voz distorsionada. Stian dio un salto, mirando al animal con la mandíbula desencajada. Vuelve a cambiarte, Joan. El chico sugirió con cuidado, acercándose y colocando la mano sobre la pata del oso. Con la otra mano libre, la pasó por sus cabellos sudorosos. Bueno, eso fue aterrador, me alegro de que, comenzó Stian, riendo levemente. Sin embargo, su amigo gimió de dolor. ¿Joan? Preguntó el chico Doki, apaciguando el terror que invadía su interior. Tras él, un ligero tintineo se intensificó. Giró la cabeza, temeroso de que la entidad reviviera. Pero Stian solo vio las extrañas luces rojas que emanaban de los restos del objeto. Las luces, color sangre, giraron hacia el cuerpo de Joan, desapareciendo tras su pelaje. Era como un río rojo de estrellas. Una vez que todas las luces completaron su recorrido, Joan brilló, antes de transformarse en Zurui. Stian sintió que un peso se le escapaba de los hombros. Miró los iris amarillos de Joan y, de repente, sintió una inmensa culpa. Como si alguien le hubiera vaciado las entrañas y las hubiera reemplazado por piedras. El chico Doki oyó a Pioran gritar a lo lejos. Tendría que explicarle todo lo sucedido más tarde. Justo en ese momento, tenía algo que hacer. Alguien con quien disculparse. Stian abrazó a Joan antes de que su amigo pudiera reaccionar. Los atrajo hacia sus hombros. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. He sido un amigo terrible contigo últimamente. No te lo mereces y estoy siendo injusto contigo. Y has estado conmigo desde siempre, te quedaste conmigo cuando todos se fueron. Y tienes que estar ahí cuando encontremos a todos los demás, ¿de acuerdo? Así que pase lo que pase, seguiremos juntos, lloró Stian, con horribles lágrimas empapando las mangas de Joan. Porque este era Joan. Joan, quien se quedó con él mientras todos los demás se marchaban. Su cariñoso amigo que permaneció a su lado mientras los ancianos desaparecían lentamente. El atento Joan que viajó con él al paraíso. No importaba lo que hicieran o dijeran. No importaría la forma que adoptaran. No importaba cuánto cambiaran las cosas. Seguía siendo, y siempre sería, Joan, el amigo de toda la vida de Stian. Nota del autor. Si supieras, Stian, si supieras. Este capítulo fue difícil para mí. Tuve que reescribir la primera sección varias veces. Principalmente porque no puedo escribir personajes como Fushi tal como son ahora mismo. Lo escribo como alguien que tiene mucho que decir y no es tonto, pero simplemente no sabe expresarlo bien. Por no hablar de las escenas de Noker. Siempre que escribo escenas de acción, me centro más en las acciones aparentes y olvido insertar las perspectivas reales y las nociones literarias que me gusta incluir. Así que, cuando las vuelvo y las añado, me preocupa que se sientan demasiado amontonadas. Si alguien se pregunta por qué Stian puede recordar las historias, diría que pasó mucho tiempo recordando esas leyendas cuando estaba prácticamente solo. Así que su memoria de esa época sería bastante buena. En fin, debería haber más variación canónica en los próximos arcos. Pero ahora tengo que ponerme al día con el anime.